vida alienígenas generalmente implicaban un día tranquilo en la oficina. Fui uno de los expertos preeminentes en cómo Bessem reaccionaría ante un escenario de primer contacto, habiendo escrito varios artículos sobre el tema. Los protocolos que Fishing for Alien Intelligence, FAI, tenía fueron creados por mí y algunos líderes veteranos de la fundación de las instituciones. Siempre había sido un sueño y una pasión que me consumía, imaginando lo que podría estar en las estrellas. ¿Serían los extraterrestres como nosotros, o tan radicalmente diferentes que no podríamos comprenderlo? Compartieron nuestra curiosidad. Si nos contactaban de una manera no agresiva, tenía que ser debido a un interés en nuestra gente. ¿Qué podrían enseñarnos si pudiéramos comunicarnos de una manera tangible? Por supuesto, imaginé que el primer contacto sería identificar un mensaje de radio, o un intento confuso de responder a nuestras llamadas al vacío, detectado desde un sistema estelar vecino. Habían pasado algunas décadas desde que mi nación, LASMIN, lanzó el programa FAI y comenzó a enviar sondas a través de nuestros planetas locales. Habría sido posible que las señales llegaran a las estrellas dentro de unas pocas décadas de viaje de luz, suponiendo que no hubiera sido borrada por las nubes de polvo y la radiación cósmica. Por mucho que a mis fantasías de la infancia les encantaba jugar en mi mente, eran solo eso, fantasías. Los extraterrestres que aterrizaban en la plataforma de hielo de la subespecie polar, hicieron una gran miniatura para una película de ciencia ficción, pero el espacio era demasiado grande para atravesar distancias en la vida. Si hubiera extraterrestres capaces de alcanzar nuestro sistema estelar, su tecnología tendría que estar mucho más allá de la nuestra. No se sabría de qué son capaces y imaginé que varias naciones no estarían satisfechas con estar completamente a su merced. No tenía idea de lo que estaba sucediendo cuando un convoy de vehículos militares se acercó a nuestro observatorio, y Bessem adornó la aleta a los pies con equipo de combate encadenado en las órdenes de navegación de la puerta principal, y exigió que todos abandonaran su estación de trabajo. Mi primer pensamiento fue que uno de los cultistas de Kailali se había infiltrado en nuestro programa espacial, y estaba tratando de sabotear nuestra búsqueda de las estrellas. ¿Qué se suponía que debía pensar? Eso se transformó en confusión cuando un soldado me agarró cuando salí, anunció Sils Dr. Tassi, señor, luego me empujó en la parte trasera de un vehículo militar sin ninguna explicación. No había forma de que sospecharan que era un extremista o un saboteador. Mientras protestaba, con preguntas indignadas sobre mis derechos, una cara endurecida me empujó desde el asiento adyacente. General Naltor, su etiqueta decía. Ese nombre me hizo trotar la memoria, sugiriendo que era alguien de la cadena de mando. Mis ojos se abrieron una vez que recordé la historia completa. Naltor había sido una de las primeras Selmer, la subespecie ártica, en desertar del antiguo reino de los Poleos del Sur. Cuando recibimos la independencia del poder primario de los Britalaa tropicales, Weisd invitó a todas las subespecies a vivir bajo nuestra cúpula. Pocos que no eran Britala nos aceptaron la oferta. Naltor era un pionero. La historia de Bessem fue complicada, con las principales potencias aún recuperándose de la guerra global, y con 3 subespecies con grandes diferencias fisiológicas que nos mantuvieron separados. Fue parte de la razón por la que IRD concluyó en mi artículo que no estábamos listos para el contacto con extraterrestres. No estaba seguro de que Weyad pudiera presentar un frente unificado y causar una primera impresión positiva e irrevocable en los visitantes. Quizás parte de la razón por la que mi fantasía persistió, ocupando mis pensamientos despiertos, fue el deseo de que alguna potencia extranjera descendiera y nos iluminara. Concentré mi mirada en Naltor, tratando de evitar que mi mente vagara. ¿Qué demonios está pasando? Porque hay un general políticamente importante aquí, después de que tus matones me secuestraron, un civil. Juro que escuché a tus soldados cerrar todas las comunicaciones y ordenar a los otros científicos de la FAI que permanezcan encerrados indefinidamente. Uy, no he hecho nada malo. No es nada que hayas hecho, Dr. Tassi. El general Selmer era mucho más alto que yo, y sus rasgos mucho más rotundos, pero pude reconocer un toque de pánico en sus ojos. Y, necesita tu experiencia. Tenemos una situation. ¿A dónde me llevas? A estas coordenadas Naltor respondió, señalando un punto de mapa resaltado en su tableta.
Hace aproximadamente 2 horas, se transmitió una señal a través de nuestro cifrado a las más altas entidades de nuestro gobierno. Todos los análisis muestran que proviene de los recovecos más profundos del sistema solar. Deja que eso se hunda. A menos que este sea un engaño fascinante por un rival celoso, creemos que no es de nosotros. No besem en origen. Me congelé en su lugar, sin saber cómo reaccionar ante la misma noticia de que Isid había estado esperando toda mi vida. Era demasiado bueno para ser verdad. Seguramente sería refutado de alguna manera, una sonda espacial siendo pirateada, o una potencia rival que rebota en las transmisiones de nuestros satélites. Mi primer pensamiento habría sido que era un fenómeno natural, excepto por el hecho de que su objetivo intencional desmentía la inteligencia. Había mucho que digerir en lo que el general Naltor me dijo, desde los remitentes de señales que podían descifrar el cifrado de grado militar como si no fuera nada, hasta la posibilidad de que lo fueran presente en nuestro sistema solar. Esto se sintió surrealista, como uno de los sueños de los que deseaba no despertarme por la noche. El análisis debe haber determinado que el origen de las señales está cerca, ya que Naltor no dijo espacio profundo. Han venido aquí buscándonos o tal vez nos han localizado por accidente y nos han estado estudiando. Aspiré con un aliento tembloroso, abrumado por la gravedad momentánea. No besem en origen. Wow, y Irim en una pérdida de palabras. No estoy seguro de que esté listo para esto, general, pero tenemos que hacerlo bien. Lo primero que debemos hacer es notificar a las naciones de Tseya, Britala y Selmer. Todas las subespecies deben dejar de lado nuestras diferencias, tenemos que trabajar juntos en esto. No podemos mantener a las potencias extranjeras fuera de esto. Weir ya está enviando un mensaje a través de canales diplomáticos. El hecho es que estos extraterrestres contactaron nosotros, no hay informes de que los demás reciban ninguna comunicación, respondió Naltor. La facción que predica Besem Unity, y que no está dividida. La primera reunión de contactos es algo que debemos manejar, aunque debemos estar atentos. Ibrana es nuestro planeta y necesita protección. Me preocupa permitir que los alienígenas traspasen en nuestro espacio aéreo, con cualquier arma y enfermedad que puedan tener. Reduzca la velocidad. 3 pies en nuestro espacio aéreo. ¿De qué demonios estás hablando? Es por eso que Weir está acelerando hasta algún momento en una tableta. Sí. Cuando el mensaje fue decodificado, estaba en binario. Números, Tassi, eran coordenadas de la cuenca gris. No estábamos seguros de si llevar FAI al circuito, pero aún no podíamos extender esto al público. No sabemos lo que quieren, así que tuvimos que luchar francotiradores, una respuesta de defensa. Weir solo esperando su mensaje significa que están enviando una fiesta de saludo, y no embistiendo armas relativistas por nuestros picos. No sabemos nada sobre sus intenciones, quién o qué lo son, y qué tipo de amenaza constituyen. Una cosa a la vez. No sabemos qué constituyen una amenaza en absoluto. Puedo escuchar el pánico en tu voz, pero eso es no la mentalidad que deberíamos tener. No me gusta la idea de saludarlos con un séquito militar, especialmente después de que encontraron una manera tan simple, beautiful de comunicarse. Es obvio que quieren hablar con nosotros. Debemos ver esto como una oportunidad para aprender cosas que están más allá del alcance de nuestro conocimiento. Este será un momento decisivo en la historia de Besem. No sabemos que ellos donatario constituye una amenaza, y no estoy dispuesto a apostar. Respeto tu optimismo, pero no estoy en el negocio del optimismo. Déjame preguntarte, doctor, ¿qué pasó con los nativos en el Minin, cuando aparecieron el Selmer y el Britala? Ya no están cerca para decírtelo. Lo que veo es que ahora somos los nativos y ellos son los que se lavan en tierra. Nosotros en las MIN podríamos ser los primeros cuyas vidas y medios de vida quieren tomar, porque nosotros somos los pacíficos. La incomodidad burbujeaba en mi intestino, con esa desagradable teoría entre nosotros. No comencemos con los peores escenarios. Esta es una carrera avanzada, que hizo todo lo posible para contactarnos y que no parece hostil. El espacio está a mucha más distancia para viajar que un océano. Sin embargo, están aquí, Tassi. Y no quiero derribarlos,
arriesgarme a molestarlos, así que tengo que esperar y averiguarlo. Vamos a ir justo donde nos preguntaron, porque no tenemos opciones, y no me gusta eso. Escribiste el primer protocolo de contacto. Dime cómo hacemos esto. ¿Qué decimos? Y, Don Andot, lo sé, aunque estoy encantado de ser parte de esto. Necesitamos extender nuestra aleta en paz si alguien llega. No sabemos qué significan esas coordenadas. Si bien serían perfectos para aterrizar un barco, podrían estar enviando una sonda u otro mensaje. Tal vez quieran establecer un enlace de radio allí. Lo que sea que enviaron el mensaje del sistema solar de It podría ni siquiera ser tripulado. Bien. Supongamos que hablamos con ellos, de una forma u otra. ¿Cómo diablos extendemos sentimientos pacíficos a los extraterrestres? ¿Cómo nos comunicamos y evitamos ser malentendidos? Estaba luchando por evocar un plan de acción, incluso cuando nuestro punto se acercaba a la cuenca gris, no importa cuán preocupado estuviera el general Naltor por las fugas, deseaba que Aid trajera a algunos otros científicos de la FAI al circuito. Era preocupante cómo los militares estaban suprimiendo la información, así como cualquier posibilidad de que Weiss notifique a la población de Bessem. Internet haría que fuera demasiado fácil que esto se extendiera, aunque no estaba seguro de cómo manejarían una cámara perdida capturando un extraño aterrizaje de naves, o videos del personal de la FAI encerrados por personal armado. Saldrían rumores, de una forma u otra. Fue el manejo el que me dejó alarmado sobre cómo el gobierno de las Mininin se dirigiría a los visitantes. El hecho de que nuestras naciones desconfiaran entre sí era un problema, pero los países de mi país temen a los extraterrestres y sobre nuestras propias reacciones populares no me aseguraron que harían juicios sólidos. Esto no era algo que pudiéramos permitirnos. Si bien a Aid le encanta creer que los extraterrestres tenían sentimientos pacíficos, ofenderlos o antagonizarlos podría tener consecuencias catastróficas para nuestra civilización. Deseaba tener más tiempo para planificar este proceso, pero pensé que teníamos que empezar con un pequeño gesto. No debe ser nada que pueda ser malinterpretado, no importa cuán simple sea su significado para nosotros. Eso descarta cualquiera de nuestras señales emocionales y no verbales. Es importante definir nuestras propias suposiciones y evitar caer en esas trampas. El lenguaje era el principal problema con la comunicación, dado que, por lo que sabíamos, tal vez ni siquiera tener lenguaje verbal. Los extraterrestres nos habían mostrado una hoja de ruta a través de su uso de binario, reflejando que entendían tanto las matemáticas como las computadoras. No era imposible que fueran IA, con eso en mente, pero no abordé esa posibilidad para mi cordura. Si bien el uso de números no sería plausible, podríamos comunicarnos en agrupaciones de puntos para formar un terreno común. Suponiendo que fueran formas de vida orgánicas, reflejar el lenguaje corporal era desaconsejable, no sabríamos qué significaba o cómo jugaba en su jerarquía potencial. Los estímulos auditivos y luminiscentes podrían funcionar, excepto que no sabíamos si generarían una reacción adversa. En esencia, todo lo que tenía era una forma básica de demostrar números, dibujar imágenes rudimentarias en una pizarra, tal vez enseñándoles algunas palabras simples en el proceso, y una oración a Girs para que su voluntad nos salvara. Maravilloso. Por favor dime que has pensado traer algún tipo de pizarra. Respiré un suspiro de alivio, mientras Naltor señalaba lo afirmativo con un lanzamiento de pico. Empezaría simple. Podemos dibujar imágenes de nosotros mismos, parados a su lado, y esperar que lo comprendan como amistad. Tal vez cuente los números con puntos y enséñeles nuestros números. Mostrar nuestra comprensión de las matemáticas como una expresión de sapiense. El general Selmer parpadeó con una expresión nerviosa. No tengo nada mejor. Te dejaré toda la discreción, Tassi. Estaré a tu lado, por supuesto, pero quiero que tomes la iniciativa. Cualquier cosa que necesite, tiene autorización para solicitarla. En ese caso, y tomar un bono de cheque en blanco del gobierno. Si encuentras una manera de comunicarte con extraterrestres, probablemente podría casi consíguete eso. Buena suerte, doctor. Weirre todo el enraizamiento para usted, y, todos queremos mantener Ibrana safe. Lo sé, general.
No les tengamos miedo, hasta que veamos lo que quieren. Eso es asumir que interpretamos su binario correctamente, los números podrían haber significado algo completamente distinto. Weather asumiendo piensan lo mismo que nosotros. Hay demasiadas variables involucradas con todo este asunto. Ojalá estas personas simplemente, Liv. Weir no está equipado para algo como esto. Nunca lo estaríamos, pero Weiss nos hemos encontrado en esta posición. Por favor, trata de mantener la calma. Esa es la mejor manera en que podemos mostrar nuestras intenciones pacíficas. Naltor se agachó la cabeza en reconocimiento, tratando de ocultar cómo temblaban sus alas. Era raro ver a un Selmer inclinado hacia el Ártico temblando en nuestro continente templado, pero sabía que era porque este hombre orgulloso estaba petrificado. Por mi parte, estaba nervioso y emocionado, las infinitas posibilidades se volvían locas en mi cabeza, mil inverosímiles escenarios que imaginé una y otra vez. Si estos seres fueran hostiles fuera de la puerta, reconocí que no había nada que pudiéramos hacer, preocuparnos por eso no cambiaría sus intenciones. Siempre suponiendo que el peor de los casos significara que Weiss nunca se metería en ningún océano de conocimiento. Estaba en contra del espíritu de curiosidad. De todos los casos que imaginé, nunca fue que la inteligencia no Besen fuera hostil, quizás porque siempre pensé que las brutales colonizaciones que ocurrieron en nuestro mundo eran mandados tontos. Esperemos que mi única suposición sea que una sociedad avanzada sentiría lo mismo, es correcta. Debe ser. Mi principal preocupación era que cometería un error con los efectos dominantes en las relaciones interestelares de nuestro planeta. Tener la plena responsabilidad de presentar la carrera de Besen a los extraterrestres fue una tarea desalentadora, no hubo advertencia ni tiempo de preparación, ya que Irv fue arrancado de la seguridad de mi escritorio. Este fue un momento crítico para nuestra especie. Lo que hice hoy podría definir nuestro futuro, y no tomé esa realidad a la ligera. No se sabía cuánto tiempo los esperaría Weiss, que descubriría Weiss 2 si ya habían enviado algo a nuestra ubicación hace millones de años. Cualquier cosa era posible, pero yo estaba listo. Mi aleta se enganchó alrededor de la manija de la puerta del vehículo, y salté al suelo rocoso. El aire caliente circulaba a mi alrededor, salvándome del frío de los nervios que corrían por mi columna vertebral. Eché mi mirada hacia el cielo, mientras el convoy se detenía. El general Naltor se unió a mí, aunque a instancias mías, impidió que el personal armado desembarcara. Sabía que los francotiradores estaban monitoreando la ubicación, pero al menos de esta manera, los Bisems con armas de asalto no serían lo primero visible para la vigilancia de aliens. Estaba preparado para sentarme y esperar tantas horas como fuera necesario para una ligera señal, pero solo tomó unos minutos para que llegara el fatídico momento. Mi pico se separó de asombro, cuando una silueta gris atravesó las nubes, descendiendo con ligeras expulsiones de sus propulsores. Parecía que Naltor apenas podía resistirse a llamar a las armas antiaéreas, ya que el barco no se había registrado en su radar. Los extraterrestres deben haber estado monitoreando esta ubicación para nuestra llegada a través de imágenes satelitales, o algo que les dio una vista desde el espacio. Nuestros analistas tenían razón acerca de que su mensaje era coordenadas en nuestro sistema de geomapping, un pensamiento que solo me di cuenta, porque la interpretación de los militares lasianos debería haber sido absurda. No había tiempo para que ese pensamiento, y las implicaciones que llevaba, se hundieran. Nuestra fiesta de saludo iba a descubrir de primera mano cuánto sabían estas criaturas sobre los Bisems, y cuánto tiempo nos habían estado observando, en cuestión de segundos. El tren de aterrizaje de la embarcación había aterrizado en la superficie plana y rocosa, sentado durante unos momentos mientras su sistema de propulsión se enfriaba. Una rampa se abrió desde su vientre, y me acerqué a ella con una precaución intrigada e inspirada. Naltor no pudo resistirse a llamar a los soldados, después de ver el movimiento. Estaba horrorizado, ya que los militares con volantes temblorosos entrenaron armas en la plataforma desde corta distancia, pero no había nada que pudiera hacer para que el general retrocediera. Con suerte, los extraterrestres perdonarían esa transgresión. Las extremidades inferiores de tres seres, que parecían ser de especies drásticamente diferentes, aparecieron en la parte superior de la rampa.
Sus movimientos eran lentos, pero con un progreso deliberado, y sus características estaban envueltas debajo de trajes espaciales. Me tomé el tiempo para sumergirme en todo lo que podía reunir sobre sus formas. Estas eran formas de vida orgánica similares a nosotros, con una anatomía que era reconocible de muchas maneras. Cada una de las criaturas tenía 2 patas para el bipedalismo, 2 extremidades manipuladoras y una cabeza encima de su torso. Curiosamente, ninguno de ellos se parecía a Bessems, en el sentido de parecer aviar, parecían más mamíferos que seres con alas. Pude ver al alienígena más alto liderando el camino, con apéndices largos y flexibles y dígitos ágiles debajo de sus guantes. Una criatura con piernas robustas y espacio adicional para acomodar una columna vertebral aparentemente hinchada, siguió al ser maderero. El miembro final de los 3 era el único que tenía un lugar para una cola incorporada en su traje, y parecía el más corto y el más lento de la pandilla. Era imposible discernir las características de cualquiera de sus cráneos, escondidos debajo de máscaras opacas y esféricas. Las preguntas corrieron en mi mente, ya que era evidente que eran especies diferentes. Desarrollaron múltiples razas sapientes en el mismo planeta, lo que resultó en diferencias aún más marcadas que entre las subespecies de Bessem. Había algo más en juego aquí por completo. ¿Quiénes eran y qué querían? ¿Cómo planeaban acercarse al primer contacto, una vez que llegaran al fondo de la rampa y el ejército del general Naltororis los asustaría? A pesar de la tremenda incertidumbre, me encontré vagando más cerca de los visitantes, hasta que me quedé justo donde la rampa se encontraba con terreno rocoso. Los alienígenas detuvieron a una longitud de aletas lejos de mí, pareciendo medirme. Podía sentir la tensión del ejército laciano, ya que sus barriles de armas vigilaban la primera interacción. Mi corazón estaba martillando en mi pecho, desesperado por averiguar qué pasaría. Sin embargo, la próxima ocurrencia fue tan impactante de un resultado como pude comprender. La criatura alta giró ligeramente la cabeza, cuando un micrófono proyectó una voz de grava desde el interior de su casco. Saludos de la gente de la coalición sapiente. Venimos en paz. Casi me vuelvo incrédulo, mientras que los jadeos sonaban entre los observadores militares. El alienígena nos había recibido en perfecto Brit, nuestro lenguaje. Eso no debería haber sido posible.